Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Aprendizaje Espiralado, un espacio para hablar de psicopedagogía, arteterapia y también para pensar, reflexionar y, por qué no, dudar. Este podcast está destinado a personas con discapacidad, profesionales de la salud mental, docentes, familias y a todo aquel que quiera abrir la mente. En el episodio de hoy hablaremos sobre psicoeducación y el diagnóstico. ¿Cómo debo hablar del diagnóstico con un niño? ¿Es necesario nombrar el para qué de las terapias a las que asiste? ¿Mejora esto en su desempeño o lo empeora? En una ciudad lejana, detrás de todo bullicio, vivía una familia con sus 5 hijos. Los niños corrían a su antojo, inventaban guerras y salvatajes como soldados o superhéroes. Cada aventura nacía primero en su imaginación y luego cobraba vida entre gritos, risas y ramas convertidas en espadas. Cierto día de otoño, con una calidez extraña y un atardecer rojizo, los hermanos vieron a lo lejos una silueta. No sabían si era una persona o un animal muy grande. Intrigados, se fueron acercando hasta quedar frente a frente. La figura no hablaba. Llevaba puesto algo parecido a un delantal transparente, donde se adivinaban tablas, reglas, cuadros y elementos curiosos que parecían flotar en el aire. ¿Quién sos? ¿De dónde venís?, le preguntaron los chicos. Pero la silueta no respondió. Siguió caminando, tranquila, hasta la casa de la familia y se detuvo en la galería. No pidió entrar, tampoco se presentó. Simplemente se quedó ahí, quieta, como esperando algo que nadie sabía nombrar. Pasaron los días y la figura seguía ahí. A veces parecía observarlos, otras se le pegaba como chicle o se desvanecía. Nadie sabía si tenía frío o calor, hambre o sueño. Con el tiempo todos notaron que esa silueta se acercaba más y más a uno de los hermanos, a Martín. La sombra lo seguía a todos lados. No hablaba, no molestaba, no juzgaba, solo estaba, como si entendiera un idioma secreto que no necesitaba palabras. Martín, por su parte, parecía tranquilo con su compañía. Cuando dibujaba, ella se movía suave detrás. Cuando jugaba, ella lo observaba. Cuando callaba, ella también se callaba. Eran inseparables. Los años pasaron y los hermanos crecieron. Cada uno se fue a vivir a la ciudad bulliciosa, donde las voces y los relojes corren sin descanso. También Martín se mudó, y con él su etiqueta. Dicen que todavía lo ve seguirlo, silenciosa, como lazarillo fiel. Nadie sabe por qué lo acompaña. Quizás Martín lo sepa, aunque nunca lo diga. Tal vez no haga falta decirlo. Hay etiquetas que no se nombran, pero que nos revelan, en su silencio, quiénes somos. A lo largo del tiempo, o quizás al inicio de los tiempos, la palabra etiqueta era la que se usaba cuando un niño o una persona adquiría un diagnóstico específico relacionado a salud mental. Estas etiquetas generalmente tenían un peso negativo. Quien las tenía no podía sacárselas de encima, no podía modificarlas, no podía hacer nada. Aparentemente esa etiqueta venía con una carga de inhabilitación social,
con una carga de inhabilitación escolar, con una carga a nivel personal, social, familiar. Representaba una dificultad. En algún momento estos diagnósticos o estas etiquetas era como una especie de tabú. Nadie los nombraba, nadie se los nombraba a la persona que lo tenía. Y hablo de etiquetas relacionadas a salud mental porque estas cuestiones de tabú y de relacionarlo con etiqueta en relación a algo negativo pensando en el diagnóstico no sucede en la salud, no sucede en la salud física. Si yo nazco con diabetes, nadie me lo va a ocultar porque es necesario que yo sepa que tengo una afección en relación a la sangre, a la insulina, y eso implica cuánta cantidad de azúcar puedo consumir, qué cuidados específicos debo tener. Entonces ahí no se guarda la información. Entonces, antes de armar esta descripción del podcast, yo pensaba, ¿por qué es necesario que una persona que asiste a mi espacio de psicopedagogía tenga información sobre su perfil, sobre su capacidad cognitiva, sobre su capacidad de comprensión? ¿Por qué no puede tenerlo? ¿Por qué se lo tengo que ocultar y tengo que hablar con su mamá de él como si fuese una incógnita gigante? Y de ahí empecé a reconstruir un poco y aparece el término psicoeducar. Psicoeducar significa educar, orientar, informar, nombrar el diagnóstico. Y acá cuando uno lo nombra, cuando escribo, cuando digo nombrar el diagnóstico, me refiero a enfocarlo en el perfil del paciente, brindarle herramientas sobre sus habilidades, nombrar esas habilidades, nombrar las fortalezas, pero así también nombrar las dificultades. Psicoeducar también es brindar información biológica del cerebro. Por ejemplo, si estamos trabajando con una persona que tiene dislexia, es importante tener conciencia de cómo funciona el cerebro cuando leemos. Entonces, psicoeducar es dar información, es educar desde el perfil neuropsicológico o cognitivo de esa persona. Es investigar junto a esa persona, es asociar, identificar todo eso que implica el diagnóstico, según el libro, con la vivencia de esa persona particular. Es ponerle nombre a lo que sucede y trabajar desde las potencialidades. Creo que es importante que saber que el paciente tenga la edad que tenga, tiene la oportunidad de apropiarse de su perfil y de poder co-construir con el terapeuta las estrategias que le son funcionales. Elegir qué, cómo o cuándo. Esas mismas estrategias es ultra necesario que sean compartidas con la institución educativa y con la familia, y en el mejor de los casos construidas en conjunto. Es importante tener en cuenta que la psicoeducación también se traslada a la escuela y a las familias, porque de nada sirve aprender una dinámica y funcionar bien, entre comillas, solo en el tiempo que dura la sesión con el terapeuta específico. Los docentes deben poder recibir esta información que ya está construida, que tiene una intervención del paciente, como así también recibir información de tipo académica, formadora, que los acompañe en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de esa persona. Y en este caso es importante nombrar a la escuela y a la familia como espacios, como patas importantes de este mismo proceso, porque muchas veces las instancias de reunión o de intercomunicación entre estas patas, primero que suele quedar afuera la primera pata, que es el niño o el paciente. En ocasiones queda afuera la pata que
considero que es la familia, la escuela o los terapeutas. Si están esas 4 patas, la construcción que se hace suele ser mucho más sólida porque hay presencia, hay fortaleza y hay intercomunicación entre todas estas partes que participan y forman parte de los procesos de aprendizaje de este niño, y no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar interno, en el ámbito social, como de comunicación y de interrelación con otros niños u otras personas. En ocasiones, estas reuniones o estas instancias de intercambio suelen convertirse en espacios de ataque o en espacios de defensa. Yo como terapeuta me voy a defender de la escuela que cree que este niño no sabe nada, y yo voy a defender a este niño que creo que la escuela no lo está acompañando. Y en esa lucha, que en relación tiene que ver, en definitiva, tiene que ver con una lucha de mi ego, con el ego de la escuela. Y en esa lucha del ego de los adultos que acompañan, queda debilitado el niño. Queda flojo, queda sin mirar, queda apartado. Y ahí sí queda etiquetado, porque no hago nada con esa información que tengo. No la comparto, solo voy a defender que en mi espacio funciona de otra manera, que en mi espacio sí lee, que en mi espacio sí escribe. Y es importante también en este caso tener en cuenta que nosotros, todos en el mundo, funcionamos diferente teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. El contexto nos hace, nos moldea. No podemos actuar igual si el intercambio con el otro es diferente. Entonces, creo que con mucha más fortaleza el trabajo con las familias es fundamental. Ellos están la mayor parte del tiempo con los niños o con las niñas o con los pacientes. Ellos conocen cada gesto y escuchan muchas de las inquietudes diarias. Y en esto de psicoeducar, y que también la psicoeducación viaje o suceda en el ámbito familiar, tiene que ver con que si las familias están apoyadas por los terapeutas y viceversa, bueno, el niño o niña joven tiene una ventaja increíble, ¿no? Ya que las estrategias están alineadas, las respuestas se crean en conjunto. Y acá es donde los papás son compañeros, comprenden, contienen. Y para ello, bueno, es fundamental, ¿no? La escucha, la paciencia, la disposición. Cuando me refiero a la psicoeducación hacia las familias, estoy hablando de brindar información para que no se paralicen ante las preguntas del qué hago acá, para qué vengo, por qué tengo que ir a terapia, por qué tengo que ir a psicopedagogía, por qué tengo que ir a fonoaudiología. Son preguntas que empiezan a aparecer en el cotidiano de estos niños que asisten a terapias. Y si la familia no recibe psicoeducación, no está incluida en el proceso terapéutico de este niño, generalmente no saben qué responder. Y hay cierta idea, cierta creencia de que los niños no entienden. Entonces es mejor no decir de más. Y la realidad es que los niños sí entienden, y entienden en la medida en que esos términos son ofrecidos acorde a su comprensión en relación a su edad o a su capacidad cognitiva. Por eso es importante que esta psicoeducación o que este trabajo dentro del espacio terapéutico trascienda esos límites del espacio terapéutico, que trascienda la puerta del consultorio, ¿sí? Que vaya más allá y que la familia también sepa qué hacer cuando el niño se ofusca o reniega de que tiene que leer o reniega de que tiene que hacer la tarea. Si hay estrategias que han sido compartidas y acompañadas entre la familia y la escuela, esos procesos son mucho más naturales. He tenido pacientes que
me vienen directamente con la pregunta, son los más valientes. Vienen a decir, no tengo más ganas de venir. ¿Por qué tengo que venir? A esos niños, a veces la respuesta es otra pregunta. ¿Sabes para qué venís? Y ahí ingresa lo que es el autorreporte. Ingresa la información que ellos mismos tienen sobre sí mismos. Ingresa la información de el autoconocimiento, la información de registrar cuáles son mis habilidades y mis debilidades y la importancia de saber que están ahí en pos de trabajar alguna debilidad, lo cual todos tenemos, ¿no? No es que estamos ajenos a tener una debilidad, sino que en mi caso particular es trabajar específicamente con algunas situaciones en torno al aprendizaje. Entonces, a veces las debilidades están puestas en la lectoescritura. Entonces hay una necesidad imperiosa de abordar la lectoescritura. A veces, cuando la lectoescritura está tan atascada y hay una necesidad curricular de que ese niño aprenda a leer y a escribir, ya teniendo una evaluación de tipo perfil neuropsicológico previamente, es preciso ofrecerle otros mecanismos para llegar al proceso de lectoescritura en la hoja, así como convencionalmente lo conocemos. Esos procesos previos creo que son más primitivos, más instintivos, más de tipo juego, son intuitivos, tienen que ver en algunos casos con lo que en arteterapia se denomina la caja de arena, en la cual primero pueden hacer un registro narrativo con muñecos. Existe la posibilidad de utilizar agua, de armar charcos, de armar lagunas, de poner personajes, de sacar arena, de agregar más arena. Las posibilidades son infinitas, las creaciones son infinitas. Y ahí, cuando aparece ese primer diálogo en la caja de arena, aparece la primera impronta en relación a la narrativa. Una narrativa que en principio es oral, es contada, está atravesada por el cuerpo, el movimiento, la textura. Después, con el tiempo, empieza quizás a aparecer el deseo de querer dibujar esos personajes que estaban en la caja de arena. Quizás empieza a aparecer la posibilidad de aprender a escribirle el nombre, de inventarle un nombre, de armarlo con un collage de letras de revistas, y esas cuestiones que tienen que ver más con una creatividad, hace de que la lectura y la escritura tengan un recorrido más natural y menos obligatorio. Y es ahí donde los aprendizajes quizás surgen de una manera más amena. Con algunos pacientes he incorporado incluso a las sesiones terapéuticas el uso de una bitácora de registro personal y autobiográfico. En ella suelen escribir situaciones propias relacionadas a sus conocimientos, sus reflexiones. Suelen pegar imágenes que los representan, a veces de revistas, a veces de diarios, o a veces fotografías de ellos mismos. Ese que es un cuadernito de lo que antes llamábamos diario íntimo, que parece simple en la descripción, es el mejor registro de aprendizaje basado en sus propias habilidades, conociendo las debilidades y buscando estrategias que ayuden a reemplazarlas, o bien adquirir nuevas habilidades. Si tenemos una construcción sobre nuestro propio modo de ver el mundo, los aprendizajes son menos caóticos, son menos traumáticos. Si yo sé hacia dónde tengo que ir, mis elecciones son más naturales. Los invito a crear su propia bitácora o su momento bitácora. No necesariamente es escribir.
A veces el momento bitácora es sentarse un rato, poner los pies en la tierra, los pies en el pasto, mirar la tarde, la mañana, escuchar lo que sucede alrededor, escuchar si hay pájaros, si vivo en la ciudad, si hay mucho ruido, escuchar si hay vecinos o si hay silencio de voces, si hay oscuridad, la oscuridad se escucha. Esos son registros que nos permiten empezar a bucear en nuestras habilidades y en nuestras debilidades. Si nosotros escribimos sobre nuestros propios conocimientos del mundo y de nosotros mismos, se abren puertas, se abren ojos con esta propuesta que antes, no sé si las conocíamos tanto. Y te dejo una pregunta. Si vas al médico y no te dicen para qué vas, te hacen estudios y no te dicen para qué. Vas regularmente al mismo médico, te atiende, te dice qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, para dónde tenés que ir, pero no te dice para qué estás yendo y te dice que te ve la semana siguiente. Bueno, vos volvés y te vuelve a dar otras cosas o vuelve a trabajar sobre lo mismo o te vuelve a preguntar cómo estás. Tampoco te dice esta vez, pero te espera de vuelta a la semana siguiente. ¿Cómo crees que te sentirías si sucede eso a lo largo de tu vida y nadie te dice para qué estás yendo a esos lugares? Ocultar información es tan iatrogénico como brindarla de manera errónea. Nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, con construcciones particulares. El primer paso en los procesos terapéuticos o de rehabilitación es hablar con sinceridad, sean adultos o sean niños. Todos tenemos derecho a construir nuestra vida y nuestra percepción del mundo partiendo de la verdad y de la información. Este podcast es un espacio original de reflexión. No busca reemplazar procesos terapéuticos, sino invitarte a pensar, cuestionar y descubrir nuevas miradas. Si querés un acompañamiento más personalizado, podés contactarme para coordinar un encuentro individual o seguirme en redes como @aprendizaje_espiralado. Si tenés alguna pregunta, inquietud o reflexión que te gustaría explorar juntos, déjame tu mensaje. Podés ser parte de los próximos episodios. Gracias por estar del otro lado y por acompañarme en este viaje de aprendizaje espiralado. Te espero en el próximo episodio para seguir pensando y creciendo juntos.